Yo lo que pretendo con esta presentación es tratar de transmitirles a ustedes la experiencia peruana de creación de una línea de trabajo. Y también algunas lecciones que podemos extraer de esta experiencia y que pueden ser adaptadas a las realidades de ustedes y al funcionamiento de sus propias oficinas. Me voy a valer de un PPT, pero antes de eso, permítanme una nota autobiográfica muy pequeña, ¿no? Porque es de donde surge la idea de trabajar esto de manera sistemática en la Defensoría del Perú. Yo pertenezco al equipo que fundó la institución en el año 96 y fui el primer representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, un departamento al sur del Perú, el segundo departamento más importante. Claro, en Arequipa dicen que es el primero. Y también con competencias en Moquegua y Tacna, dos departamentos también hacia el sur. En el año 96 se inicia la experiencia del ombudsman en el Perú, el trabajo es muy intenso, y concluido ese trabajo, luego de 5 años, se instauró como parte del gobierno de transición política en el Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces me trasladé a Lima a trabajar en la Comisión de la Verdad durante 2 años, 2001 al 2003. Una experiencia inolvidable, intensa, de un gran aprendizaje, un gran recorrido por todo el Perú. Recogimos 16.000 testimonios. Quizá en algún momento podemos conversar con más detalle sobre esto, porque es muy interesante, sobre todo a propósito de que en el caso colombiano acaban de presentar su informe final de la Comisión de la Verdad también. He tenido oportunidad de darle una mirada y parece un documento extraordinario, al igual que lo es en el caso peruano. Me parece que es el retrato más exacto y más dramático de la realidad nacional de los últimos tiempos en el Perú, y además basado, como digo, en 16.000 testimonios, cosa que nunca había ocurrido en una investigación sociológica, antropológica, política en el Perú, ¿no? Entonces yo salí de ahí muy persuadido, porque además hice el trabajo, dicho sea de paso, que nadie quería hacer, de ir a las cárceles a explorar las posibilidades de la reconciliación con un sector de los internos por terrorismo y traición a la patria, de Sendero Luminoso y del MRTA. Entonces, cuando terminó el trabajo de la comisión, yo volví a la Defensoría del Pueblo en Lima. Y mi idea era continuar estudiando el fenómeno de la violencia e identificar aquellos hechos que pudieran tener una connotación más política y donde se fueran incubando algunas ideas o algunos proyectos así de radicales como el de Sendero o el MRTA, y que pudieran poner nuevamente en una situación de altísimo riesgo a la sociedad peruana y al Estado democrático, ¿no? Ese fue mi objetivo. Entonces empecé a monitorear de manera personal qué estaba ocurriendo en el país. Entonces detecté varios casos en los que las movilizaciones eran muy grandes, se cuestionaba el funcionamiento de alguna entidad estatal. En particular, en ese momento, los conflictos más numerosos tenían que ver con gobiernos locales, con municipios, a los que se les cuestionaba nepotismo, o se cuestionaba abuso de autoridad, corrupción. Entonces la sociedad se encrespaba y se movilizaba y buscaba la vacancia o la revocatoria de esos alcaldes. Ahí estaba centrada la conflictividad social, y entonces empezamos a escarbar y a estudiar el fenómeno, y nos dimos cuenta que había en realidad una variedad de casos, que la conflictividad social en el Perú empezaba a mostrarse como un fenómeno variado, intenso, diverso y cada vez más frecuente. Entonces ya no estábamos ante casos aislados que podían estudiarse desde una oficina defensorial, ¿no? Sino que estábamos ante el nacimiento de una forma de expresión popular que empezaba a convertirse en moneda corriente. Es decir, surgían conflictos en un lado u otro, y eso tenía desconcertado al gobierno y desconcertada en parte también a la Defensoría del Pueblo. Muy bien, hasta aquí la nota autobiográfica. Esto
lo quiero enlazar con un caso. El caso del alcalde de una provincia del Collao, en el departamento de Puno, en el sur andino del Perú. Este alcalde, el alcalde de Ilave, era un alcalde que llegó en una alianza política con un partido con el que no tenía muchas coincidencias. Sin embargo, la coyuntura y el deseo de ganar la elección los llevó a una alianza y ganaron las elecciones. Al poco tiempo, las discrepancias entre el alcalde y el teniente alcalde se hicieron notar, y el teniente alcalde pasó junto con un equipo de regidores a la oposición de su propio alcalde con quien había ganado la elección. E inició una campaña contra él, muy fuerte, utilizando medios. En la sesión anterior, o en la segunda sesión, me parece, Alejandro hablaba de los medios de comunicación. En este caso particular, los medios de comunicación, especialmente las radios piratas, difundieron una cantidad de noticias en contra del alcalde, donde lo acusaban de haber desviado fondos, de actos irregulares en el manejo del presupuesto, de favorecer a un sector de la población y olvidarse de las comunidades, etc. Todo eso fue prendiendo progresivamente en la población, ¿no? Hasta que llegó el momento en que el teniente alcalde pidió la vacancia. Ya las movilizaciones y las amenazas contra el alcalde eran cada vez más notorias, más desembosadas incluso, y la policía detectó que podía sufrir algún tipo de atentado. Y le dijo: señor alcalde, váyase del pueblo por un tiempo, ¿no? O encárguele a algún regidor la conducción del municipio, mientras esta situación se calma y nos da tiempo también para investigar y de repente conjurar la situación. Efectivamente, el alcalde salió del pueblo, pero la oposición empezó a organizar la vacancia. Y los políticos pues siempre creen que tienen algún margen de juego, ¿no es cierto? Y el alcalde, desoyendo los consejos de la policía, regresó al pueblo y convocó una reunión en su propio domicilio con los alcaldes fieles que le quedaban. Para esto ya en las radios se habían hecho convocatorias a movilizaciones e incluso utilizaron explícitamente la palabra linchamiento, que como saben es un ataque masivo contra alguien hasta causarle graves heridas. La gente se movilizó, rodeó la casa del alcalde, la empezaron a apedrear. El alcalde trató de escapar, no pudo, fue detenido por la población, sacado a rastras, golpeado a lo largo de las calles, llevado hasta la plaza del pueblo. En la plaza del pueblo habrían reunidas unas 6.000 a 8.000 personas, la mayoría de ellas de comunidades campesinas que habían llegado hasta el lugar asusadas a través de los medios de comunicación por algunos personajes que después fueron identificados y coludidos con algunos periodistas de medios piratas. En la plaza, el alcalde fue acusado, insultado, ¿no? Y enseguida fue golpeado hasta morir. Es decir, ese alcalde elegido por el pueblo fue asesinado a golpes en la plaza del pueblo. A una cierta distancia había un contingente policial de alrededor de unos 300, 400 efectivos que no intervinieron. La explicación que dieron después fue que se hubiera convertido esto en una masacre, habían 8.000 personas movilizadas, 400 policías, era prácticamente imposible contenerlos, pero siempre quedará este dilema ético de si la autoridad encargada de la seguridad y del orden debe mantenerse expectante de un asesinato y no hacer algún tipo de intervención. Bueno, meses después, la Contraloría General de la República, que es la encargada de examinar las cuentas y el manejo presupuestal de todas las entidades estatales, descubrió que el alcalde no había cometido ninguna irregularidad en el manejo de los fondos. Pero este hombre ya estaba muerto. Este caso tenía prácticamente todos los elementos que alguien necesitaba para empezar a estudiar qué estaba pasando en el Perú.
y cuántos otros casos como el de Ilave podrían estar ocurriendo en otros lugares de un territorio grande como el peruano, y además con dificultades de transitabilidad, con etnias culturalmente distintas, regiones empobrecidas, capitales de departamento con grados altos de modernidad, Estado ausente, corrupto, ineficiente, etc. Todo eso podía estar ocurriendo en muchos lugares y nadie lo sabía o nadie le prestaba atención, porque la centralidad del poder es una cosa y otra lo que viene ocurriendo como fenómeno en la periferia de la capital de Lima, ¿no? O de las capitales de los principales departamentos. Entonces ahí dijimos, cuidado, aquí se están afectando derechos fundamentales y no tenemos ninguna capacidad de frenar una situación así, una escalada de violencia, ¿verdad? No tenemos los instrumentos para hacerlo. Esa fue la principal lección, o sea, la clarinada que nos da el caso Ilave es que estábamos ya montados sobre un fenómeno que crecía continuamente y frente al cual no teníamos los instrumentos suficientes como para enfrentarlo. Entonces iniciamos ahí un trabajo de construcción teórica primero, instrumental, pasar por las experiencias, recoger las experiencias anteriores, ¿no? Y eso fue lo que empezó a dar visos de una nueva línea de trabajo que no pensamos que podía ser tan profunda y tan importante en la evolución del ombudsman en Iberoamérica, ¿no? Cosa que explicaré enseguida y por qué, para lo cual ahora sí, con esos dos antecedentes, me voy a valer de un PPT para explicar. No se ve, ¿verdad? ¿O sí? Sí, se ve. Sí, ok. Vamos a Sí, se ve, ¿verdad? Ok. Bueno. Aquí pueden ver ustedes la periodificación de este trabajo, ¿no? Que empieza, en realidad, entre 1996, que se crea la Defensoría, y el 2004, ocurrieron también conflictos sociales, pero no con la dimensión y la amplitud y la complejidad de los que vimos después, ¿no? Y para eso interveníamos con los propios instrumentos de investigación de afectaciones a derechos fundamentales, ¿no es cierto? Pero a partir del 2004 es que se inicia el monitoreo, ¿no? Se crea un sistema, un primer sistema de monitoreo de conflictos muy artesanal, con un informe relativamente breve de 15 páginas, 20 páginas, y se crea, lo más importante, ya se crea un comité de intervención en conflictos sociales y políticos. Yo tengo una conversación con el defensor del pueblo de entonces y lo convenzo de que este es un tema que debe ser investigado y desarrollado en la institución. El 2006 al 2008 se crea una unidad de conflictos sociales ya de manera orgánica dentro de la estructura de la Defensoría. El 2008 al 2009 se convierte esa unidad en una dirección y a partir del 2009 en una adjuntía. Esto lo pongo para que ustedes vean que puede ser relativamente lento, ¿no? Cómo el tema va ganando importancia y presencia, pero en este caso se debió a el conocimiento progresivo que íbamos teniendo de cada una de estas circunstancias y la persuasión interna que había que hacer para darle la importancia que este tema tenía. Ahora, en ese momento echamos una mirada alrededor para ver cuánta experiencia había en el ombudsman en conflictos sociales y la verdad es que no encontramos nada. No había nada en ese momento, ¿no? Estoy hablando 2003, 2004, cuando empezamos a pensar en este tema. No había nada estructurado, probablemente se hacía mediación en algunos lugares, pero el estudio de la conflictividad social y un desarrollo sistemático con instrumentos como un sistema de monitoreo no habían en el ombudsman iberoamericano. Sí teníamos algunos antecedentes, algunas referencias iniciales a las que echar mano para irle dando cuerpo
a la teoría y a la práctica, ¿no? Y obviamente en el derecho internacional público está la solución de controversias, el manejo diplomático, las relaciones bilaterales, multilaterales para resolver problemas internacionales, de límites, por ejemplo, entre los gobiernos, entre los estados. Y entonces ahí sí hay teoría desarrollada desde hace muchísimo tiempo, instrumentos, formas, técnicas, etc. El segundo antecedente que me parece también relevante es que a partir de los años 50 en el Perú, no sé cómo haya sido en otros países, las ciencias sociales iniciaron un desarrollo significativo, ¿no? Ya no estaban tan dominadas por la historia, por ejemplo, sino que la sociología, la antropología, la etnología, la ciencia política más adelante, empezaron a hacer sus propios estudios, por ejemplo, sobre movimientos sociales, sobre procesos de urbanización, sobre ruralidad, ¿no? Sobre élites económicas, sobre reformas políticas, funcionamiento de las burocracias, partidos políticos, etc. Eso también nos sirvió como un material, como un insumo de conocimiento, ¿no? del tema. Luego está la conciliación extrajudicial, ¿no? Que se convirtió en la gran esperanza de desahogo de la Administración de Justicia en el Perú. La ley se dictó el año 97, 1997. ¿No? Y efectivamente tenía esa intención de rebajar la carga de los jueces y de ir instalando en el Perú una cultura de diálogo, de resolución de problemas vía conciliación. Bueno, los resultados no fueron los esperados en realidad, pero quedó el lenguaje, quedó el discurso, quedaron las herramientas y las técnicas de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que también se podía considerar una fuente importante que mirar para ir construyendo nuestro propio marco teórico. Y finalmente la experiencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde llegamos a trabajar unas 400 personas más o menos a nivel nacional. Recorrimos gran parte del país. Yo dirigí una oficina que hizo este trabajo en Lima y 12 departamentos del Perú. Y como decía, también tuvimos un trabajo muy arriesgado, dicho sea de paso, dentro de las cárceles, 7 cárceles del Perú, explorando las posibilidades de la reconciliación. Pero lo importante es que a esa comisión llegaron intelectuales de distintos centros de estudios, de la Católica, la Universidad de San Marcos, de think tanks importantes de derechos humanos, y se fue recopilando muchísima información y había un debate muy intenso sobre una variedad muy grande de temas. Y desde luego, discutir sobre el conflicto armado interno le va dando a uno también algunos elementos importantes, interesantes, que utilizar o reutilizar ya desde la perspectiva del conflicto social. Entonces yo reconocería en estas 4 fuentes, ¿no? La base de nuestras primeras intuiciones y desarrollos del tema de prevención de conflictos sociales, resolución de conflictos sociales del Ombudsman. Entonces, aquí podemos ver que hay, entonces, en relación al Ombudsman, ¿no? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía comportarse? ¿Cómo es que este tema calzaba dentro de su esquema de trabajo, su mandato constitucional, su ley orgánica y las prácticas que hasta entonces había desarrollado? Yo encuentro que podemos distinguir, porque a mí me interesa siempre afirmar el paradigma de la defensa. El paradigma de la defensa. Eso de vivir aspirando a ser fiscales o jueces, no, el defensor del pueblo no es un fiscal menoscabado, no es un juez menoscabado, ¿no? Es un defensor potenciado, más bien. No hace la defensa que hace quien patrocina una causa, es un defensor que mira al futuro, que propone cosas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ante la Defensoría casos individuales que llegan y que pueden ser atendidos a través de una defensa directa del derecho afectado, ¿no es cierto? Luego tenemos una defensa jurisdiccional. Podemos interponer algunas acciones de garantía, por ejemplo, acción de amparo, cumplimiento, podemos ir a una demanda de inconstitucionalidad, etc.
Pero tenemos también algo que no estaba siendo visto en ese momento y que el conflicto social y el abordaje del conflicto social nos lo da, que es esta idea de una defensa estratégica. ¿Y por qué digo estratégica? Porque la Defensoría puede, en determinado momento, suspender sus competencias de investigar y recomendar para favorecer la creación de condiciones para dialogar y que las partes sean las que al final de cuentas resuelvan el problema llegando a acuerdos, con el apoyo, la asistencia, los distintos roles que puede jugar la Defensoría del Pueblo. Pero no es una defensa como si se defendiera a un ciudadano afectado, por ejemplo, por el cobro de una tasa en un municipio o por una detención arbitraria y que es llevado a una dependencia policial. No es igual. Tampoco es igual a las acciones judiciales que se interponen. Quizá aquí lo podemos ver con más claridad. Una queja tiene un hecho vulneratorio, un derecho presuntamente vulnerado, la Defensoría investiga y recomienda, ¿no es cierto? Y hace el seguimiento de sus recomendaciones. Luego tenemos la acción jurisdiccional, donde también hay un hecho vulneratorio. Hay una demanda, una denuncia, una acción administrativa, un litigio y al final una resolución. Esto depende directamente de la autoridad. En el primer caso, también, la recomendación no es algo que se aplica de manera automática. La recomendación se gana un lugar, la recomendación es una conquista, si es que logramos que efectivamente sea acogida por una autoridad que sí tiene competencias para proteger derechos y declarar el derecho y aceptar la recomendación de la Defensoría. En el segundo caso es el juez el que se pronuncia, o la autoridad administrativa, pero en el tercer caso no ocurre lo mismo, es una lógica distinta. No hay para empezar un hecho vulneratorio, puede haber varios hechos vulneratorios. El evento es complejo y no solo debe reducirse a la calificación de hecho vulneratorio. Pueden haber una suma de intereses, pueden haber una serie de expectativas, pueden haber componentes políticos, económicos, culturales, históricos, psicológicos, antropológicos, etc. He ahí la complejidad del conflicto social que no es comparable a la presentación de una queja ante la Defensoría del Pueblo. En el desarrollo del conflicto hay por lo general, en el 90-95% de los casos, expresiones públicas de reclamo, protestas, el ejercicio del derecho a la protesta. Y muchas de esas protestas pueden incluso ser violentas, con lo cual la dificultad de la intervención frente al conflicto se incrementa enormemente. Pero enseguida tenemos la posibilidad de promover el diálogo simultáneamente a la ley, porque en muchos casos hay algunos temas de la agenda del proceso de diálogo que no pueden ser discutidos en esos espacios, que tienen unos procedimientos previstos. Entonces se puede combinar en la gestión del conflicto tanto el diálogo como los procedimientos legales, pero en algunos casos solo es proceso de diálogo, ¿no es cierto? Y entonces ahí la Defensoría del Pueblo puede jugar varios roles, desde mediar, que es el rol más complejo, asume el caso, plantea condiciones, las condiciones son aceptadas por las partes están de acuerdo con que sea la Defensoría la que medie, y entonces se hace cargo de la mediación, desde el primer día hasta el último, es decir, convoca, acredita, conduce, fija las reglas, etc. Hay un protocolo para eso. Y entonces el objetivo de este tipo de procesos de diálogo es llegar a acuerdos. O sea, hay una intención en el proceso de diálogo. No es un proceso de diálogo para fortalecer relaciones o para divulgar información, compartirla dentro de un espíritu de hermandad, etc. No, no es nada de eso. El conflicto social es muy intenso, o en el conflicto social y en el proceso de diálogo se puede dar información falsa, la gente se insulta, hay amenazas de romper el diálogo, de hecho se rompe y se pasa nuevamente a las vías de hecho, etc. Es difícil de conducir, pero hay que tener, desde luego, cierta preparación y un conocimiento del terreno. Y la intención, como digo, es llegar a acuerdos. Entonces, en el primer caso se recomienda, en el segundo caso se espera una resolución, y en el tercer caso se forjan acuerdos entre las partes, impulsados por un mediador o facilitador que asiste al proceso de diálogo y que ayuda a las partes, y cuyo rol puede ser jugado también por la Defensoría. Ahora,
En algunos casos, también, dentro del proceso de diálogo, es posible identificar la violación grave de un derecho fundamental, en cuyo caso la Defensoría aísla ese hecho y lo trata de manera directa como si fuera una queja en la que se interviene de oficio, incluso si alguna de las partes en el proceso de diálogo no ha presentado ninguna queja. Pero si tenemos conocimiento de esa vulneración del derecho, nuestra obligación es intervenir. ¿Y por qué todo esto que he mencionado está justificado? La justificación que encontramos es cuádruple. Primero, en los procesos de conflicto social se ponen en riesgo o se afectan derechos fundamentales. Los derechos que están expresados en las propias demandas que plantea la población, es decir, hay un pasivo ambiental que no ha sido remediado, no se ha hecho la debida compensación económica por las tierras, no se está cumpliendo con el estudio de impacto ambiental, el alcalde no ha cumplido con entregar información, es decir, las demandas, que son múltiples y que son variadas en un mismo proceso de conflicto social, ¿no? Esos derechos pueden ser afectados o estar en riesgo y la Defensoría está en obligación de intervenir. Pero no solo esos derechos, hay otros derechos que están en riesgo y que forman parte de eso que se llama el metaconflicto. Es decir, cuando el conflicto social no es adecuadamente manejado, entonces lo que ocurre es que hay una intervención policial desafortunada, donde hay un exceso en el uso de la fuerza, por ejemplo, o la autoridad encargada de intervenir en el tema porque su competencia legal no lo ha hecho y no ha recibido el comité de lucha, al frente de defensa, es decir, a la organización social que ha llegado a tocar sus puertas. Y entonces se producen estos enfrentamientos donde el derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la tranquilidad social, están en riesgo o pueden estar siendo afectados. Y veremos que lo han estado en una cantidad significativa según los datos que tenemos. Entonces, ese es un primer aspecto que justifica el trabajo del ombudsman. En el conflicto social, especialmente si es violento, los derechos están en riesgo. En segundo lugar, la gobernabilidad democrática. Cuando la autoridad no reacciona oportunamente y conduce el problema por las vías regulares, se produce un colapso de la institucionalidad, el conflicto se desborda, va más allá de las vías regulares, y entonces expresa en el espacio público, y ese tiempo en el que se está expresando públicamente, que puede ser con bloqueos de carreteras, tomas de instalaciones, enfrentamientos, etc., la gobernabilidad democrática está en juego. La autoridad del alcalde, del gobernador regional, del ministro, del presidente de la República, son puestas en cuestión. Son puestas en cuestión. ¿Hasta qué punto, la gente se pregunta, son capaces de gobernar el país? ¿Por qué no ejercen la autoridad? En el buen sentido, que no es el del uso necesariamente de la fuerza, sino el de la capacidad para resolver problemas. Entonces se va mellando progresivamente la gobernabilidad porque la gente saca como conclusión que este Estado no es capaz de resolver los problemas, ¿verdad? Luego, evidentemente, en un conflicto violento, cuando hay un bloqueo de carretera prolongado, 2 meses, 3 meses, ¿no es cierto?, hay una afectación clarísima a las oportunidades de desarrollo económico en esas localidades. Compañías mineras, por ejemplo, que tienen que dejar de operar y no pueden trasladar el mineral hasta los puertos de embarque. Todo el rubro de hostelería, restaurante, etcétera, queda prácticamente paralizado. Cientos o miles de transacciones económicas, administrativas, o simplemente de relaciones familiares que pueden potenciar oportunidades, ¿no?, se suspenden, y esta afectación es muy grande. Y esa afectación no es algo que sea padecido únicamente por la transnacional minera, por la gran empresa, sino prácticamente todos. Quizá la gran empresa esté más protegida que lo que puede estar un microempresario que depende de sus clientes que lleguen hasta el restaurante, ¿no es cierto? Entonces, eso va poco a poco menoscabando la capacidad económica
de estas zonas del país. Entonces ahí se van también afectando los estándares de vida de la población, no hay suministro de alimentos suficiente, de combustible, etc. Y finalmente, justifica también la intervención del Ombudsman que estamos comprometidos con un proceso educativo de largo plazo que implica desarrollar una cultura de diálogo y paz. Más aún cuando en la mayoría de nuestros países nuestras democracias son precarias y han sido históricamente interrumpidas, ¿no? Hemos tenido en el caso peruano, por ejemplo, solo en el siglo XX, 6 gobiernos democráticamente elegidos que han concluido su periodo. Todo lo demás han sido golpes de Estado y dictaduras. Entonces, obviamente no podemos esperar tener una sociedad ampliamente dialogante y proclive a la paz, etc. No, eso se va forjando en la medida que la democracia se mantiene, en la medida que hay una continuidad de los valores democráticos y de su ejercicio constante, ¿no? Entonces, intervenir en un conflicto social, dejar una huella de que el problema pudo ser resuelto a través de mecanismos de diálogo, es de un gran aprendizaje para la población. Muy bien. Entonces, a esas alturas, ya en la Defensoría, teníamos claro de que el conflicto social es una realidad diferenciada, ¿no? Es una realidad diferenciada. No podríamos equivalerla a otro tipo de hechos que llegaban hasta nuestro conocimiento. Lo segundo es que se trataba de un objeto de estudio, ¿no? Un objeto de estudio además que tiene una larguísima tradición teórica y muchos instrumentos prácticos, ¿no? También un mecanismo de reclamo y participación ciudadana y un ámbito de defensa de derechos. Esto iba pintando ya la forma que debía tomar una nueva línea de trabajo en la Defensoría. Permítame algo quizá un tanto teórico, pero que me parece indispensable, ¿no? 4 premisas sobre el conflicto social. La primera es que el conflicto social debe ser visto como una, digamos, una respuesta a demandas que plantea la población. Es decir, la población no está, por lo menos en el caso peruano, ¿no? Saliendo a las calles a protestar porque quiera derribar el sistema democrático, sino porque tiene reivindicaciones muy específicas que están contenidas en esas demandas. Es decir, de los primeros casos que vimos el año 2004, a los casos que hemos ido viendo, ha habido un cambio bastante significativo. Cada vez lo político-ideológico ha ido cediendo paso a lo reivindicativo y pragmático. Es decir, las demandas ahora tienen una intención muy concreta, elevar los niveles de vida de la población. Es más, la población está muy pendiente de lo que hace su dirigente para exigirle que consiga resultados, que no esté politizándolo todo y que no esté sacando ventaja de la exposición pública que tiene el conflicto para su beneficio personal, sino que tiene que darle explicaciones a la comunidad de si efectivamente van a instalar la posta médica, si la educación va a mejorar, si van a tener agua y saneamiento. Entonces el conflicto se ha convertido en esta vía, ¿no?, donde se pueden plantear demandas en vista de la debilidad institucional y de los procedimientos regulares. Pero a la vez que hay movilizaciones y hay protestas y planteamiento de demandas, implícitamente se puede notar que hay una crítica al funcionamiento del Estado y una crítica al funcionamiento del mercado también. No son críticas que apunten, como digo, a el reemplazo de algo, sino a su perfeccionamiento, a su mejoramiento. Pero también el conflicto social, y en esto suelo poner algún énfasis, es una forma de conocimiento de realidades complejas. Es decir, el conflicto rompe la rutina, ¿no? Tenemos unas rutinas y unas aparentes calmas, ¿no es cierto?, que cuando llega el conflicto y rompe esa rutina y rompe la calma, de pronto descubrimos que hay una realidad mucho más compleja y más antigua que empieza a aflorar, que hay, digamos, rencores muy antiguos, desigualdades que parecían imperceptibles o a las que nos hemos ido adaptando, ¿no? Ineficiencias estatales que pasábamos por alto, ¿no? Todo eso se vuelve mucho más nítido durante el conflicto,
¿no? Hay una especie de, digamos, virtud epistémica en el conflicto social que nos permite conocer de manera transversal esas realidades. Es como un corte en la realidad y uno ve como en capas tectónicas, ¿no es cierto?, la realidad de cada pueblo, de una región, o en los conflictos de mayor dimensión, la propia realidad de todo el país. Entonces el conflicto es una especie de síntesis de nuestros viejos males históricos, ¿no? Es un resumen y uno puede verlo ahí como en un laboratorio en vivo, ¿no? Cómo está en realidad funcionando nuestras diversas realidades dentro de un Estado, un país. Lo segundo es que no es un hecho aislado el conflicto, ¿no? Esto está muy claro, ya la idea de complejidad nos da nos vislumbra que hay política, hay economía, hay muchos elementos, y no solamente se trata del número, ¿no? La complejidad no está determinada por el número, la complejidad está determinada sobre todo por las relaciones, el tipo de relaciones que se establecen entre esos elementos. Lo tercero es que las estrategias de intervención, el diálogo concretamente, no sustituye ni debe sustituir. Es decir, en nuestra mente debe estar que estos espacios de diálogo que generamos no son una institucionalidad paralela a la otra institucionalidad. Lo que debemos buscar siempre es que el Estado cumpla con su función de resolver los problemas. Para eso hay competencias legales, hay autoridades, hay procedimientos, hay garantías, ¿verdad? Y todo debería discurrir. En los países más desarrollados no hay mesas de diálogo para resolver problemas. Hay procedimientos legales establecidos y autoridades que resuelven, ¿verdad? Pero en nuestro caso, dadas las enormes debilidades de la institucionalidad, lo que hemos visto, y me parece estratégico, es que era posible generar estos espacios de diálogo para el tratamiento de casos complejos, ¿no? Que tienen muchos elementos, ¿verdad? Pero esos procesos de diálogo no deben sustituir en modo alguno el funcionamiento del Estado. Y finalmente, no hay soluciones simples a problemas complejos. Esto está bastante claro, ¿no? El enfoque sistémico es muy importante, hay que crear una infraestructura de prevención, gestión, transformación de conflictos sociales. Eso forma parte del programa y del proyecto de las Defensorías del Pueblo. Rápidamente iré por aquí, porque en nuestro caso, y probablemente lo compartamos, hemos tenido algunos factores muy generales que han determinado el surgimiento de la conflictividad social, la expansión del mercado. Hubo en el Perú el año 2000 una transición política, ¿no? Recuperamos libertades, derechos, y por consiguiente se reorganizaron las fuerzas de la sociedad y empezaron a plantear demandas, ¿no? Cosa que no ocurrió en la década del 90, donde un gobierno autoritario más bien sofocaba la conflictividad social. Pero también tuvimos el año 90 una transición económica. Salimos de un modelo basado en una presencia dominante del Estado, con muchos controles del mercado, con aranceles para evitar el ingreso de ciertos productos, mercados cautivos, etc. Eso se rompió y a partir de los 90 se abrió el mercado en el Perú. Dicho sea de paso, esto ha sido pues, saludado también por organismos internacionales. A fines del 2000, la pobreza en el Perú era alrededor del 55%. Hasta antes de la pandemia estaba en 21%. Es decir, esta combinación de mercado, economía social de mercado y respeto a los derechos, ¿no? En la medida de lo posible y con todas nuestras limitaciones, produjo este descenso de la pobreza en el Perú. Sin embargo, ese descenso ha sido principalmente en las zonas urbanas, no tanto en las zonas rurales. En los sectores pobres rurales son 3 veces más pobres que lo que son los sectores de costa. Es decir, un pobre de costa, ¿no? Es 3 veces menos pobre que un pobre de una zona rural de sierra en el Perú. Entonces, las desigualdades, si bien se han acortado levemente, se mantienen estructuralmente en el Perú, y hay además exclusiones claramente culturales, políticas, económicas,
que tienen un impacto muy fuerte en la cohesión e integración de la sociedad peruana. Y por supuesto, ya lo he mencionado, hay una debilidad de la institucionalidad democrática, ¿no? En las mediciones del World Economic Forum, en el pilar de institucionalidad estamos pues muy mal ubicados. El respaldo a la democracia está en alrededor del 21%, es uno de los más bajos. Los partidos políticos tienen 8% de confianza de la población. Para que tengan una idea de algunas cifras, ¿no? Nuestro sistema de monitoreo y alerta temprana utiliza más de 30 indicadores que nos permiten graficar la conflictividad social continuamente, ¿no? Esto sale todos los meses en un informe, en un reporte que tiene más de 100 páginas. Fíjense ustedes la evolución, ¿no? En 2005 teníamos 107 conflictos. Llegamos a 362 en el 2010. Hoy estamos en 222. Estamos a mitad de año con 222, ¿no? Y hemos tenido 252 el 2021. O sea, nuevamente la curva empezó a subir a partir del 2021. Las protestas o acciones colectivas de protesta también se han incrementado. El 2021 es el pico más alto de las protestas desde el 2007. 2.418 protestas a nivel nacional. De todo tipo, ¿no? Desde plantones, marchas, toma de instalaciones, bloqueos de carreteras y otras formas más de escenificación en el espacio público. Estamos en 1.252. ¿No? O sea que si se mantiene esta tendencia, podríamos superar los 2.418. Y aquí el saldo más terrible, ¿no? Desde que empezamos a registrar muertos y heridos en conflictos sociales, en el 2006, desde el 2006, tenemos 316 muertos en conflictos sociales, 281 son civiles, 35 policías. 5.863 heridos, 3.890 civiles, 1.960 policías. Ahora, algunos dicen, pero muere más gente en el transporte público, muere más gente en la delincuencia común. Es verdad, eso sí, numéricamente es verdad, pero es muy importante el contexto de estas muertes. Estamos hablando de ciudadanos que salen a protestar, ¿no? Y que de pronto se ven envueltos en una situación de violencia. En algunos casos generan esa violencia, pero la respuesta frente a la violencia generada en una protesta no puede ser la muerte de personas, ¿no? De esto hemos conversado largamente con la policía, en fin, sobre el uso de la fuerza, hemos hecho capacitaciones, etc. Y dicho sea de paso, también tenemos una ley de uso de la fuerza a la que contribuyó la Defensoría notablemente, y que respeta los estándares internacionales establecidos para el uso de armas de fuego por personal del Estado, ¿no? El problema está en la educación, en las escuelas de policía, el problema está en la práctica, en el uso de la fuerza, en la falta de armas no letales o de estrategias de control de multitudes. Esas son las deficiencias que encontramos en la policía. Esto rápidamente, de acuerdo a nuestra tipología, verán ustedes que los conflictos socioambientales son 63%, la mayoría. Había dicho que los casos inicialmente tenían que ver con gobiernos locales, pues a partir del 2006, 2007, empiezan a cobrar fuerza todo lo que tiene que ver con industrias extractivas, especialmente con minería, ¿no? Y verán ustedes aquí que de los conflictos socioambientales, ¿no? El 66% tienen que ver con minería, 19% con hidrocarburos y otros. Muy bien. A estas alturas, y como una especie de resumen, ¿no? Podríamos hablar de un modelo de organización del tema de conflictos sociales en la Defensoría del Perú. Lo primero que hay que ver es una política institucional. Y, por supuesto, se necesita que desde el más alto nivel haya un respaldo a quienes vayan a desarrollar el tema dentro de la institución, ¿no? Porque siempre pueden haber algunas reacciones en contra. El conflicto, pues, por su complejidad es muy abarcador, y eso puede llevar a que estos equipos
pongan un pie en espacios que corresponden a otras oficinas, y eso siempre genera algunos recelos. Hay que armar equipos, obviamente multidisciplinarios, tal como lo manda la complejidad del conflicto, pero sin descuidar que hay un análisis jurídico siempre muy importante que establece los límites. Las leyes son un sistema de referencia fundamental, ¿no?, que permite también encuadrar el conflicto, aunque en los procesos de diálogo, curiosamente, no se discute sobre derechos. La palabra derechos no está en el discurso de los dirigentes sociales. Se hablan de cosas muy concretas, como los intereses acá y las necesidades tales y cuales, pero no hay una argumentación jurídica ni unas referencias a que tenemos derecho a la salud, derecho a esto, a aquello. No, no se plantea el tema en términos de derechos, ¿no? No normalmente, no es lo principal. Importante que hayan capacitaciones, esto es clave, y felizmente la oferta es múltiple, es variada en el mundo. Nosotros tuvimos la suerte de ser apoyados inicialmente por la cooperación alemana, por GTZ en ese momento, se hizo capacitaciones con GTZ, nos apoyaron en el primer diseño de nuestro sistema de monitoreo. Luego, una capacitación muy importante organizada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con una certificación de la Universidad de Oxford, con participación de la ONG FAMO. Fue muy importante, se hizo en Guatemala, ¿no? Y continuó después del presencial, continuó varios meses. Es quizá la capacitación más significativa que hemos recibido. Luego también hubo oportunidad de estar en el ICAR, en el Instituto de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason, en Washington, en un curso de verano muy interesante, donde concurrieron representantes de varias defensorías, y tuvimos oportunidad de alternar con conflictólogos de primer nivel. Pero también mucha lectura, desde los clásicos o los abordajes sociológicos de los fines de los 50, inicio de los 60, ¿no es cierto?, hasta, digamos, todo lo que se ha venido produciendo en Iberoamérica también, ¿no?, en los últimos años. O sea, textos como el de Coser, Crisberg, Galtung, Burton, Mitchell, ¿no? Todo eso forma parte de la formación y de las capacitaciones. Luego los protocolos. Es muy importante regular la intervención, porque cuando alguien tiene delante un objeto muy complejo, es muy importante señalar paso a paso qué se debe hacer frente a tal o cual circunstancia. Por supuesto, indicando que se trata de pautas, es decir, indicaciones que pueden ser interpretadas de manera flexible dependiendo de la situación real que se confronta. Fundamental el sistema de monitoreo y alerta temprana. Fundamental, es decir, es el eje alrededor del cual gira todo lo demás. Si uno no gestiona bien la información, si no está al tanto de lo que pasa en la provincia más remota, es muy difícil que pueda tener capacidad de intervención en el conflicto, ¿no? Por supuesto, enseguida, herramientas de análisis muy variadas, hay muchas, hay que más bien tratar de simplificar y de encontrar las herramientas indispensables para un fenómeno además que ocurre de manera muy veloz. O sea, el conflicto tiene momentos en que se acelera mucho, y si uno va a estar haciendo o utilizando instrumentos muy sofisticados de análisis, probablemente se le pase el tren, ¿no? Luego, la intervención, hay que planificar la intervención, qué rol se va a jugar, hay que seguir los acuerdos. Ayer hablé de esto en el Congreso. Todo el tema del posconflicto. Los seguimientos de acuerdos están también dentro del posconflicto, pero el posconflicto es mucho más que el seguimiento de acuerdos. Sobre todo, yo centraría ahí el interés en restaurar las relaciones entre los actores que se han enfrentado. Policía Nacional, por ejemplo, en Bahuaut, Cubamba, ¿no es cierto?, año 2009, 33 policías muertos, ¿no?, varios muertos de la sociedad civil, de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan esas relaciones? Hay que reconciliar, ¿no? Y ese es un plan de restauración o de reconciliación en el posconflicto, ¿verdad? Para que se vuelvan a ver a los ojos sin resquemores y sin dudas y sin temores. Y las investigaciones de fondo, ¿no? No todos son casos, hay que aislar ciertas regularidades que se presentan en los casos y investigarlos y analizarlos como problemas de fondo.
Este es el esquema, pasaré bastante rápido por aquí. Entonces, la gestión del conflicto tiene que ver con lo que ya he mencionado, con la justificación que he mencionado, o la transformación del conflicto, o tiene que ver con reformas institucionales, educación para la paz y políticas públicas. O sea, eso que muy bien Alejandro hablaba, el epicentro, ¿no? El epicentro. ¿Hasta qué punto podemos influir en el epicentro del conflicto? Y ciertamente, si no analizamos las políticas públicas, si no pedimos correcciones, si no generamos nuevas políticas públicas, va a ser muy difícil modificar el estado de cosas. Ese estado de cosas que dio lugar al surgimiento del conflicto, ¿verdad? Entonces, esa es una herramienta. Pero también, si no reformamos las instituciones, vamos a seguir reproduciendo todas estas ineficiencias y corrupción que hay en el Estado peruano o en nuestros estados. Y por supuesto la batalla de fondo a nivel de la conciencia, ¿no? Que es el de la educación para el diálogo y la paz. Y en el caso de la gestión de conflictos, en nuestro protocolo utilizamos conceptos como supervisión preventiva, intermediación defensorial, defensa legal y intermediación humanitaria. Ese es un aspecto que no hay que descuidar también. En los conflictos sociales hay heridos, hay personas retenidas varios días en la carretera, es decir, hay población en riesgo. Se necesita un plan de intervención junto con otras instituciones, de salud especialmente, para llevar alimentos, agua, para trasladar a los heridos, para que las ambulancias no sean apedreadas por la población enardecida, etc. Crear corredores humanitarios para sacar a las personas enfermas, etc. Igualmente, en el caso de la transformación, las reformas institucionales tienen que ver con el sistema político, el sistema de administración pública y el sistema judicial. No me detendré ahí porque son temas muy grandes y más complejos de explicar. Pero esto, para redondear esta parte de la intervención, es muy importante entender la relación muy cercana que debe haber entre la gestión pública, es decir, los equipos, por ejemplo, de los ministerios, encargados de sus planes operativos, de la ejecución de su presupuesto, de actuar sobre el terreno, de cumplir con sus metas, etc. Ellos son los que tienen la capacidad legal de poder transformar algo. La gestión del conflicto social no tiene esa capacidad. A veces son los más visibles, ¿no? Porque están en el terreno, porque están hablando con los actores, pero en el fondo, quien gestiona el conflicto social no tiene capacidad legal para decidir si se construye un hospital, o si hace una carretera, o si se paga un bono a la población porque estamos en crisis alimentaria. No, no tiene esa capacidad, ¿no? La tiene la gestión pública. Y algo que denominamos la gestión de la seguridad, que nos parece clave porque las intervenciones inapropiadas de la Policía Nacional solo generan una complicación mayor en la gestión del conflicto social. Hemos visto casos que estaban llevándose en procesos de diálogo relativamente tranquilos y de pronto una intervención policial y murió una persona. Cambió completamente el curso del conflicto, ¿no? Ya abandonaron las mesas de diálogo y empezó la batalla campal y eso dio lugar ya a otro proceso más adelante distinto. Se perdió lo que se había avanzado en materia de diálogo. Entonces, en el Estado en general, y aquí dentro está la Defensoría del Pueblo también, ¿no? Debe haber esta relación combinada de gestión pública, gestión del conflicto y gestión de la seguridad para que las intervenciones sean eficaces. Y ya voy terminando. Quizá unas precisiones sobre la organización de una oficina, ¿no? Cuando yo me refería a la política institucional, estaba hablando de que esto tiene que ser una decisión de la alta dirección, ¿no? Y eso implica que ese pequeño equipo que al principio está, dicho sea de paso, al principio era solo yo y un practicante, nada más. Así empezó este tema en la Defensoría, porque claro, las defensorías tienen unos presupuestos pues franciscanos, ¿no? Y entonces uno tiene que multiplicarse para hacer las cosas, pero si hay convicción, entonces uno puede persuadir, y eso va a ir creciendo, pero requiere ir creciendo acompañado de evidencia, ¿no? Aunque sea preliminar,
Y eso requiere hacer algunos pequeños diagnósticos, ¿no? Ir avanzando, conseguir algún apoyo de la cooperación, por ejemplo, para hacer un primer diagnóstico de la situación de la conflictividad. ¿Qué tipo de conflicto se presenta? ¿Qué actores? ¿Cómo se desenvuelven los procesos? ¿Qué contextos hay? ¿Cuáles son los más difíciles? Un primer mapeo de la conflictividad, etcétera, ¿no? Entonces eso es fundamental, porque uno le pone eso sobre la mesa al defensor del pueblo y el defensor del pueblo va a decir, bueno, pero esto es completamente nuevo, no está en mi registro, ¿no? Entonces puede entusiasmarse y respaldar. Luego hay que incluir esto dentro del plan estratégico y operativo para darle una oficialidad al asunto, ¿no? Solo así se puede empezar a recibir presupuesto, que no quede únicamente como un buen discurso o un asunto interesante, pero queda flotando ahí entre distintas oficinas. No, hay que buscar radicarlo en el plan estratégico operativo y que cobre vida administrativa. Luego hay que ir generando un documento ya más específico de lineamientos de intervención en el conflicto social. Diseñar la oficina, claro, ahora que hay una variedad de recursos en la administración pública para organizar, por ejemplo, por procesos, ¿no? Eso es importante, y la selección del personal también. Al principio, como digo, será minúsculo el equipo, pero luego irá creciendo. Y es clave seleccionar bien al equipo, combinando distintas disciplinas y creando las metodologías para procurar el trasvase de información y de saberes entre una disciplina y otra. Y entonces uno se dará cuenta ahí que lo más rico está en las fronteras, ¿no es cierto? Entre la frontera, entre la antropología y la política, o entre el derecho y la sociología, ahí, porque ahí está la complejidad del conflicto, ¿no es cierto? Incluso empiezan a surgir una producción intelectual a partir de estas experiencias en la conflictividad social que las defensorías no habían visto antes. Y por supuesto, la dimensión más personal, ¿no? Las personas deben saber comunicar, deben tener un cerebro flexible, ¿no? Una plasticidad en el lenguaje para poder, digamos, hablarle al gerente general de una compañía minera y hablarle al dirigente de un pueblo indígena que habla solamente su lengua originaria, ¿no es cierto? Hay que saber tener esta capacidad de moverse en distintos registros lingüísticos para asegurar que el mensaje llegue. Felizmente la plasticidad del lenguaje lo permite, ¿no? Pero hay que desarrollar esa habilidad. Hay quienes tienen ya per se esta habilidad incorporada, ¿no? Y hay otros que pueden aprenderla y desarrollarla en la práctica. Y por supuesto los enfoques. No puede dejar de estar presente el enfoque de derechos humanos, el de género, interculturalidad, fundamental, en caso peruano, con 55 etnias distintas, el de desarrollo sostenible, el de prevención. Y otros enfoques más que pueden irse incorporando. Siempre es muy útil ampliar la mirada, ¿no? Para entender el conflicto. Protocolos, los más que puedan, un protocolo general de intervención de conflictos, pero después se necesitan reglas para el diálogo, para intervenir en casos de cada uno de los tipos de conflicto, en el caso de los conflictos electorales, por ejemplo, que suelen ser intensos en las elecciones, en fin. El sistema de monitoreo, en algún momento quizá podemos conversar más en detalle y contarles, junto con Yesenia, que está a cargo del sistema de monitoreo, más detalles de cómo fue organizado y desarrollado, pero básicamente es una combinación de red de personas que recogen información y un sistema que tiene una concepción teórica, ¿no? Que tiene una metodología de trabajo y un soporte informático. Este sistema de monitoreo nos permite hacer registro, nos permite hacer análisis, diseñar el plan de intervención, hacer seguimiento de acuerdos, el postconflicto y las investigaciones. Y por supuesto nos dan material también para la transformación de conflictos. Este es el flujograma del conflicto, la ficha, ¿no?, de los indicadores que les había mencionado, que recogemos todos los meses, las tipologías,
Pueden haber varias tipologías, nosotros usamos dos, una temática y una tipología por competencias estatales, se combinan y nos dan una idea más amplia y rica del fenómeno. Ninguna tipología es superior a otra, una tipología se diseña sobre todo a partir de lo que pretendo conseguir y desde qué competencias voy a desarrollar, ¿no? Un instituto de estudios, por ejemplo, tendrá una tipología distinta porque puede hacer sus investigaciones durante 6 meses, un año, ¿no? Pero una institución como la Defensoría, que tiene que responder inmediatamente a una situación de conflictos, requiere de una tipología distinta también, para saber qué tipo de información es la que necesitamos con urgencia. El estado de los conflictos latentes, conflictos activos, conflictos resueltos, hemos incorporado casos en observación, aquellos en los que todavía no podemos considerar que el caso está completo, pero hay que seguir en la pista. Hay también lo que denominamos situaciones sensibles al conflicto y las alertas tempranas. El ciclo del conflicto, el reporte que sale todos los meses, estamos en el reporte 219, es decir, 219 meses continuos reportando la conflictividad, desde marzo del 2004 hasta mayo del 2022. Tenemos un monitoreo de medios que sale todos los días, ¿no? Que nos informa de cómo está la situación a nivel nacional, con medios regionales y nacionales. Y algunas previsiones para terminar, ¿no? Lo primero, y insistiendo, se requiere respaldo político del más alto nivel. Lo segundo, hay que evitar interferencias en su funcionamiento, ¿no? Porque todos se pueden de pronto sentir interesados en intervenir en el funcionamiento de la oficina, ¿no? Y yo creo que ahí hay que delimitar las responsabilidades, aceptar, por supuesto, toda la colaboración que pueda venir de fuera, sobre todo de colegas que son especialistas en temas de fondo, a los que hay que consultar, ¿no? Pero el manejo del conflicto está reservado para los especialistas de esta oficina. Hay que centralizar la información, pero centralizar no para aprovecharla solo por un grupo, sino centralizar y devolver, ¿no? Centralizar y devolver la información para garantizar su uso. Capacitar al personal, eso ya lo he mencionado, y tener un sistema de prevención que no separe, aquí es bien importante esto, el equipo tiene que mostrarse muy cohesionado. Es decir, no hay quien previene y quien gestiona el conflicto. El conflicto es uno solo, es un solo proceso, es una sola historia. Y esa historia tiene que estar en la cabeza de alguien, desde el primer día hasta el último, ¿no? Entonces, quien tiene a su cargo un caso, lo tiene para prevenir, lo tiene para analizar, lo tiene para intervenir en el proceso de diálogo y para gestionar los acuerdos, etc., ¿no? Es decir, cada persona es dueña de un caso desde el principio hasta el fin. Esto nos ha dado un buen resultado, porque no tiene que estar consultando, oye, ¿y qué pasó en la etapa tal a otra persona? No, no, el conflicto, todo el conflicto está en manos de una persona, con el apoyo de los demás, insisto. La alerta temprana es un mensaje útil, ¿no? Pero es un mensaje limitado. Y además puede ser un mensaje que contenga alguna información no tan precisa y que termine la alerta siendo una alarma, ¿no? Más que una alerta. Ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque como están pensadas como una respuesta a una amenaza es algo que no ha ocurrido, es algo que incierto, y puede ser que no ocurra, y sin embargo se generó una alerta, ¿no? Desde luego es siempre preferible generar una alerta para prevenir, aunque no ocurra el hecho, ¿no es cierto?, que dejar de hacerlo y tener a las personas ahí expuestas a cualquier afectación. Pero no deja de tener una cuota de dramatismo, ¿no es cierto? A veces se presta más atención a la alerta que al tema y a las demandas del conflicto. ¿Sobre qué se puede alertar? Sobre hechos de violencia, sobre el surgimiento de conflictos,
sobre las consecuencias de ciertas decisiones, sobre presencias perturbadoras del proceso de diálogo, sobre incumplimiento de acuerdos. Entonces, la alerta es un medio de prevención, ¿no? Y puede emitirse en cualquier momento del ciclo del conflicto, como lo es la prevención. La prevención está ubicada en la fase de latencia o en la etapa temprana. La prevención está ubicada en todo el ciclo del conflicto. Siempre es posible prevenir, ¿no? En el escalamiento de la violencia, por ejemplo, hay que prevenir de que eso no termine en muertos y heridos. Incluso en la etapa de crisis, si hay un muerto o dos muertos, hay que evitar que hayan 10 o 15, ¿no? Entonces, siempre se previene. Incluso cuando se elabora el acta con acuerdos, hay que hacer una buena acta con acuerdos que reflejen exactamente los intereses de las partes. Si no, esa acta no va a servir y a la vuelta de unos días o unos meses volverá el conflicto. Entonces, no habrá sido elaborada con un criterio preventivo, ¿no? Pueden haber también alertas positivas, ¿ah? Porque siempre se piensa en la alerta como hay que conjurar una amenaza. Pero la alerta también puede ser que estuve de viaje por tal zona y me encontré con un dirigente y conversamos sobre el problema y el dirigente me señaló que estaban dispuestos a dialogar y que podían hacerlo más pronto, ¿no? Entonces, ahí se estaba generando una oportunidad. Debo alertar de que hay una oportunidad. Entonces, hay alertas positivas, ¿no? Que ayudan a prevenir y a resolver conflictos. Y siempre hay que evaluar cuál es el impacto público de los reportes que se emitan. Es una discusión interna, si el reporte va a servir solamente a el personal de la Defensoría, si se va a colgar en la página web, si se va a enviar. En nuestro caso, lo hacemos público, ¿no? Nos interesa que todos estén en conocimiento, aunque eso le haya significado a la Defensoría algunas malas miradas, malas caras y malas reacciones contra la institución, tanto del Estado como porque evidentemente el reporte pone en evidencia las falencias que tiene el Estado para enfrentar la conflictividad social. Es un mecanismo también de censura pública, eso no lo podemos evitar, pero el objetivo no es ese, el objetivo es informar y guiar a los actores para enfrentar de mejor manera la conflictividad. Bueno, hasta aquí llego. Gracias. Enseguida podemos tener unos minutos de conversación. A ver, somos 20. Me pasé largamente, ¿no? Bueno. Rolando, me lanzo yo primero. Muchas gracias por la exposición, como siempre, súper interesante y súper claro. Me gustaría, sin tomar mucho tiempo, que si nos pudieras comentar algún caso que esté más en tu memoria de intervención de la Defensoría y de ti mismo en alguna defensa estratégica o mediación que te venga a la cabeza, ¿no? Me interesaría mucho saber algunos ejemplos concretos de qué retos vieron ahí en su rol como Defensoría. Sí, a ver, un caso. El caso de la comunidad Achuar en el río Corrientes, en la zona de Selva, el Perú, departamento de Loreto, año 2006. Las comunidades Achuar se quejaban de que la empresa Pluspetrol vertía unos residuos en la explotación petrolera al río. Ellos no tenían agua potable, sino que tomaban el agua del río. Fueron examinados por el Instituto de Medicina Legal del Perú y se descubrió que tenían unas altas cantidades de cadmio y plomo en la sangre. Eso dio lugar a que el pueblo indígena Achuar, a través de su federación, se movilizaran y tomaran las instalaciones de Pluspetrol, ¿no? Durante varios días. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, conformó una comisión, viajaron a la zona, tuvieron unas conversaciones, llegaron a algunos acuerdos, se firmó un acta,
pero a los 2 días los indígenas rechazaron el acta porque bien leída no estaba allí consignado lo que ellos esperaban. Hay varias razones para que hubiera ocurrido una cosa así. Entre ellas una voluntad de engaño también, que no hay que descartar, pero sobre todo las limitaciones para el diálogo intercultural que se presentaron en ese momento. Entonces volvieron a tomar las instalaciones y con mayor violencia. El presidente del Consejo de Ministros buscó a la defensora del pueblo de entonces, tuvimos una reunión y organizamos una misión de urgencia que encabecé. Llegamos en avión a Loreto, de Loreto en una embarcación, luego un helicóptero hasta la zona. Y lo que hicimos primero allí fue identificar al actor clave. ¿Quién era? ¿Había o no había un actor clave que pudiera facilitarnos las cosas en la zona? Y descubrimos que había una ONG llamada Racimos Yungurawi, con una señora que era de mucho ascendiente entre el pueblo indígena. Entonces tuvimos una reunión con ella, y junto con ella fuimos en helicóptero, comunidad por comunidad, para conversar con ellos y persuadirlos de ir hasta un sitio que se llamaba la base de Doriza, ¿no? Como parte de las instalaciones de la compañía petrolera, y tener allí una reunión de diálogo, iniciar un proceso de diálogo con la mediación de la Defensoría del Pueblo. Esto fue muy interesante. Para empezar, el fiscal y la policía también querían ir en el helicóptero, y eso fue una primera tensión, ¿no? Les dijimos, no, ustedes representan uno, bueno, es las fuerzas del orden, el otro es el encargado de investigar los delitos, entonces no nos ayuda cuando lo que queremos más bien es restablecer una relación y persuadirlos de pasar al diálogo, ¿no? Entonces comprendieron también y viajamos a la zona. Luego de estas conversaciones, efectivamente al día siguiente empezaron a llegar las comunidades para la reunión. Fue una reunión muy tensa, de 2 días, una reunión de pie, además, en un círculo, dominado por hombres, ¿no es cierto? Las mujeres llegaron con sus familias, las mujeres y los niños estaban en una zona aparte, cazaban, y continuaban como si continuaran con su vida diaria. En algún momento del proceso de diálogo, un viceministro levantó la voz, desubicado en realidad de la comprensión del lugar en el que estaba, y de pronto los indígenas se apartaron y se reunieron, y uno de ellos dijo en su lengua original, ¿no?, que fue traducida por alguien, ¿qué pasa? ¿Te estás molestando? Nosotros también nos podemos molestar y no te va a gustar. Esta fue prácticamente una amenaza. Estaban además armados, pero las armas que ellos tenían eran sus armas de caza, por supuesto podían habernos hecho mucho daño, ¿no? Tenían lanzas también. El viceministro cambió de color, me acerqué a él, lo conocía de antes felizmente, y le dije, bueno, lo que tienes que hacer aquí inmediatamente es pedir disculpas, decir que has puesto un poco de énfasis, pero que no has querido insultar ni ofender a nadie. Y felizmente me hizo caso, dijo eso, y los indígenas con un gran sentido práctico también escucharon las excusas y voltearon la página y continuamos con el diálogo, ¿no? Pero no dejó de ser una situación muy tensa. Una segunda situación tensa se produjo en un intermedio para almorzar. La empresa había traído unos tuppers con almuerzos para todos, ¿no? Digamos unos 50, 60 tuppers con almuerzo. Y de pronto circuló ahí el rumor de que la comida estaba envenenada y que el objetivo ahí era pues diezmar a la comunidad y resolver el conflicto por esa vía, ¿no? Así que nosotros lo que hicimos fue empezar a comer primero, ¿no? No es que nos las diéramos de mártires, pero al ver que no nos pasaba nada, entonces todo lo demás siguieron comiendo y se superó ese momento de tensión. Bueno, tratamos los temas 1 día y medio, ¿no? Y logramos un acta que los propios Achuar consideraron histórica. Prácticamente todos los puntos fueron tratados, excepto uno en el que ellos pedían que no hubiera
nunca más explotación de petróleo en su zona. Y evidentemente ningún ministro se podía comprometer a una cosa así. Entonces la salida que le encontramos es que eso podía incorporarse al acta como un pedido, ¿ya? Como un pedido, y efectivamente lo redactamos inmediatamente y se incluyó en el acta, pero no como un acuerdo, sino como un pedido que las comunidades le hacían al gobierno. Dificultades. La lengua, evidentemente, fue tan rápido el viaje que no alcanzamos a llevar un intérprete. Tampoco es que hubiera en Lima intérpretes, ni siquiera en Loreto, intérpretes de la lengua achuar. Eso ha ido cambiando. Ya el Viceministerio de Interculturalidad en el Perú ha ido avanzando en el entrenamiento de intérpretes de lenguas originarias, pero en ese momento no había. El que tradujo fue el presidente de la Federación de los Achuar, ¿no es cierto? Y sus traducciones, según me comentaba otro que sabía la lengua, eran a veces muy convenientes, ¿no? O sea, hacía algunos pequeños cambios, ¿no es cierto?, favorables a los intereses de la comunidad. Entonces necesita un intérprete que te transmita fielmente los mensajes que se están dando, porque de eso depende las siguientes decisiones que tomes, ¿no es cierto? Luego, otra dificultad, las armas, ¿no? Pero ahí hay que entender culturalmente qué representan las armas en una negociación, pero obviamente es mucho mejor negociar sin que haya personas armadas, ¿no? Lo tercero es la falta de comunicación con Lima o con otras ciudades, ¿no? Estábamos en medio de la selva, no teníamos un teléfono satelital. Había un periodista del diario El Comercio que nos prestó, él tenía un satelital y yo pude hablar con la defensora del pueblo, porque había circulado el rumor en Lima de que las negociaciones eran un fracaso y que debían sacarnos inmediatamente de allí, ¿ya? Y para eso iba a haber una intervención policial masiva, ¿no? De hecho, 300 policías de DINOES, que es una unidad que hace uso máximo de la fuerza, ¿no?, estaban ya acantonadas en una zona cercana, dispuestas a intervenir. Y entonces yo logré comunicarme y decirle, no, no es verdad, estamos avanzando en la negociación, nos faltan solamente 2 o 3 puntos y redondeamos la intervención aquí y los acuerdos, ¿no? Y felizmente ese aviso tranquilizó las cosas y no hubo ninguna intervención policial. Bueno, esas algunas de las dificultades, ¿no? Por supuesto, las tensiones con Pluspetrol, de si, por ejemplo, el tema de la reinyección de las aguas, esas aguas nocivas, tóxicas que llegaban al río, el compromiso era que fueran reinyectadas, ¿no? Como se hacen en otras operaciones en el mundo, ¿no? Y pedían unos plazos realmente largos, ¿no? Y ahí la comunidad se plantó muy firme y dijo, no, los plazos deben ser estos, y ustedes tienen que contratar su tecnología, etc. Y efectivamente la empresa aceptó. Y en el cumplimiento de los acuerdos fue la empresa la que cumplió con todo. Fue el Estado el que falló. Incluso en la provisión de alimentos, porque como no podían consumir esa agua y tenían dificultades para proveerse alimentos, había un compromiso de que una institución estatal iba a apoyarlos con alimentos. Los apoyó efectivamente, pero demoró un montón y luego de muchas gestiones que hizo la Defensoría en Lima. Bueno, al final, ya para cerrar el caso, se suscribió el acta, llegaron más ministros, se tomaron las fotos correspondientes, como siempre ocurre, ¿no? Y sí me gustó una parte en la que 2 apus de la comunidad achuar se sienta uno frente al otro, ¿no? Estábamos todos allí en esta explanada y se sienta uno frente al otro e inician el relato minucioso de la guerra, ¿no? Porque eso, digamos, recogiendo una costumbre ancestral de hacer perdurar en la memoria de la comunidad todas las vicisitudes por las que habían pasado y además aquello que se pudieran reprochar unos a otros, ¿no? Entonces, esta operación de fijación en la memoria me pareció interesantísimo y efectivamente en su propia lengua empezaron a decirse cosas uno a otro, ¿no? ¿Qué había estado bien? ¿En qué habían fallado? ¿No? Al punto que cuando yo cerré la reunión, hice referencia a eso
y les pedí que no olvidaran la forma como habíamos resuelto ese conflicto, porque probablemente habrían otros conflictos en el futuro y allí tendríamos un antecedente en que apoyarnos. Muy interesante. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? No, don Rolando, nada más tal vez, bueno, igual saludarlos como siempre desde Costa Rica y decirles que muchísimas gracias porque es siempre un placer compartir estas experiencias con ustedes, con personas tan conocedoras en la materia y precisamente que nos permitirán adquirir conocimientos para aplicarlo en nuestros países, ¿verdad? Porque precisamente el tema de la conflictividad todos los días se presenta. Entonces, igual que siempre, don Rolando, muchísimas gracias. Gracias a ti, José Pablo. Bueno, si no tenemos más preguntas y comentarios, entonces solo reiterar que tendremos la última sesión el próximo jueves, ¿no? Donde escucharemos a la Defensoría del Pueblo de Colombia, Andrea y el propio defensor, me parece que van a intervenir, y nos contarán cómo va el trabajo en conflictos en esta defensoría. Y ya les pasaré por el chat algunas indicaciones de las siguientes presentaciones que vamos a tener y también la agenda que trataremos en el grupo. Súper. Ok. Gracias, Rolando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rolando. Hasta luego. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, cuídense.